Bienvenidos a los Brunch de Gestión, un podcast enfocado a nosotros, los que somos responsables de un sistema de gestión y el cumplimiento legal de nuestra organización. Aquí hablamos de normas ISO, cumplimiento legal, auditorías de certificación y su entorno para poder implantarlas en una organización. Todo de una forma sencilla, práctica y muy aterrizada. Yo soy Luis Contreras de SBC Consulting, un fiel creyente que los sistemas de gestión y el cumplimiento legal son el camino adecuado para tomar mejores decisiones en la organización. Así que prepárate para disfrutar el brunch y empezamos. Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo qué horario estés escuchando esto. Mi nombre es Luis Contreras de SBC Strategic Business Consulting y te doy la más cordial bienvenida a los brunch de gestión. En esta ocasión vamos a tocar un punto importante para lo que sería un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que estamos hablando lo que es el punto de comunicación. Por tanto, va a ser un brunch de seguridad. Pero antes de iniciar con el tema, quiero darle las gracias a todas las personas que se dedican un tiempo a escuchar este brunch de gestión, este podcast, porque gracias a ustedes, pues bueno, tenemos la audiencia que tenemos y especialmente a los integrantes de nuestra tribu de gestión, todos aquellos que formamos parte de esos que somos encargados simplemente de los sistemas de gestión y toda la parte del cumplimiento legal. Especialmente a todas las mujeres que nos escuchan, el mayor porcentaje de podescuchas que tenemos es mujeres, por tanto, muchas gracias por estarnos apoyando con este tema del brunch de gestión. Bueno, pues vamos a dar inicio con lo que es el tema. El tema de hoy vamos a hablar es comunicación y la parte de la comunicación es muy importante para todos los sistemas de gestión, ya sea que hablemos de ISO 9001 en la parte de calidad, ISO 14001 en la parte de gestión medioambiental y en este caso ISO 45001 en la parte de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, primero lo que quiero hacer es explicar cuál es la diferencia entre el concepto de comunicación y lo que nos pide ISO 45001 con la parte de, con este concepto de comunicación. Entonces, lo primero que nos pide ISO 9001 con respecto a la comunicación es que establezcamos un proceso y eso es algo importante. En la mayor parte de las organizaciones no tenemos proceso de comunicación definido, simplemente tenemos acciones aisladas que con eso creemos que cumplimos el concepto de comunicación. Sin embargo, lo que nos pide la norma ISO 9001 ahí es, primero, tener un proceso. ¿Qué es ese proceso? Ese conjunto de actividades que están diseñadas y que nos van a ayudar para poder sostener la comunicación interna de mi organización. Entonces, lo primero que tenemos que entender para la comunicación es un proceso y está diseñado, es decir, no simplemente son esas actividades que se me ocurrieron, esas actividades que simplemente van apareciendo para poder realizar el proceso, ¿no? O las actividades de comunicación. Hablamos de la comunicación interna, estamos hablando de distintos factores dentro de ese proceso. Primero tendremos que definir qué se va a comunicar, qué información vamos a compartir con la organización. Segundo, tendremos que definir quién lo va a comunicar, cómo lo va a comunicar. Esto es importante y cuándo lo va a comunicar. Una vez que tenemos identificados estos factores, normalmente lo que se les invita a las organizaciones es que inicien con una matriz de comunicación donde vayan explicando poco a poco qué se comunica, quién lo debe comunicar, cómo lo va a comunicar y qué temporalidad va a tener, cuándo lo va a comunicar. Una vez que tenemos eso definido, pues bueno, ya podemos empezar a sentar las bases para establecer el proceso. Ejemplos de esto, de qué es lo que normalmente comunicamos dentro del concepto de esta comunicación interna, pues cosas muy sencillas, ¿no? Cuestiones como pues, los valores, los objetivos, las metas de la organización, el código de conducta, el reglamento interno, son cuestiones que tenemos que difundir dentro de la organización y que son información interna que damos a conocer a nuestro propio personal. Ese proceso de comunicación tiene que estar bien establecido, nos va a ayudar a evitar el concepto del radiopasillo. Ese radiopasillo que desinforma o que genera conflictos en la información cuando no está claramente definido. Entonces, cuestiones también como cuáles son los días de vacaciones, si vamos a tener asuetos, si va a haber puentes o no va a haber puentes, eso es algo importante que se debe estar comunicando y tenemos que definir cuál es ese canal de comunicación formal.
¿A qué me refiero con el canal de comunicación formal? Al cuál es el mecanismo oficial con el que cuenta nuestra organización para poder dar a conocer esta información. Entonces, la empresa sí tiene que estar buscando de entrada, oye, mi canal formal es correo electrónico, mi canal formal son oficios, son memorándums, mi canal formal son tableros de información. Tenemos que dejar bien claro y bien definido cuáles van a ser esos medios de comunicación que vamos a usar para difundir esa información. Otros ejemplos de información que debemos subir a este proceso de comunicación son cuestiones como entradas de personal. ¿Quién es el personal que está entrando a nuestra organización? Darlo a conocer, difundirlo. O las bajas de personal, que también es muy importante en una organización cuando ya empieza a crecer, cuando ya pasamos de ser 5 o 10 personas y ya somos 30, 50 personas, llega a suceder que no sabemos quién entra, quién sale de la organización, pero ese es un punto importante, que toda la organización sepa quién está dentro de mi organización, quién todavía pertenece a la organización, quién es nuevo, quién acaba de acceder. Es muy triste cuando en una organización nos damos cuenta que apenas te enteras que entró alguien, pero ni siquiera por un comunicado formal, sino porque ya tuviste contacto en el proceso y ni siquiera sabes quién es. Otro de los conceptos que es muy delicado y muy susceptible es el concepto de los datos de contacto. Datos de contacto probablemente de nuestras autoridades, ¿no? Cuestiones como su correo electrónico, con cuestiones como su teléfono personal, ¿no? A veces damos por hecho que es normal compartirlo cuando muy probablemente también es información delicada. Todo esto tiene que estar muy claramente establecido dentro de mi proceso de comunicación interna. Hola, interrumpo el programa solo para recordarte que ya está disponible la guía rápida para certificación de una norma ISO. En ella podrás encontrar mucha de la experiencia que tenemos como empresa de consultoría para lograr certificar sistemas ISO. Te dejo el enlace en la descripción del contenido para que puedas acceder a la misma. Gracias. Ahora bien, ¿cuál será la diferencia o cuál es la diferencia con el requisito que nos pide la ISO 45001 con respecto al concepto de comunicación? A diferencia de ISO 9001, que solo me pide la comunicación interna, ISO 45001 también me pide lo que es el concepto de comunicación externa, es decir, toda aquella información que va a salir de nuestra organización, que debe ser controlada, y debe ser controlada por razones importantes. Esta información que hemos generado nosotros de manera interna no siempre es susceptible de que salga al exterior. Y aquí hay cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo, dentro del concepto de seguridad y salud en el trabajo, hablamos del Manual de Protección Civil. El Manual de Protección Civil es un documento que hemos generado nosotros de manera interna, pero contiene información de cómo operamos, y ese tipo de información pues no puede salir tan fácilmente al exterior. Entonces, ¿quién sería la persona o el canal adecuado para poderlo solicitar a mi organización? ¿Y cuál sería el canal adecuado para que nosotros lo podamos entregar al exterior? Entonces ahí es donde se tiene que empezar a definir de una forma más clara esa matriz de comunicación. Otro ejemplo de esto es el código de conducta a proveedores. Recuerden que cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, pues bueno, estamos hablando de garantizar la seguridad de todos los que laboramos dentro de la organización, y en muchas ocasiones los proveedores visitan mi organización y están dentro de mis instalaciones. Por tanto, les voy a pedir que cumplan mi normativa, mis regulaciones, mis condicionantes, mis políticas para poder estar dentro de mis instalaciones. El ejemplo más claro es el código de conducta a proveedores. Ese código de conducta a proveedores lo generamos nosotros como organización, pero lo damos a conocer a nuestros proveedores. Es decir, sale al exterior y necesitamos que lo conozcan para que cuando estén en mis instalaciones estén cumpliendo cuestiones tan básicas como: si vas a estar dentro de mi patio de maniobras, si vas a estar dentro de mis instalaciones, quiero que traigas el equipo de protección personal adecuado para poder acceder a mis instalaciones. De lo contrario, te voy a negar el acceso, ¿no? Otro tipo de información que también es importante controlar es, digamos, toda la información que nos piden las autoridades y que en un momento dado
normalmente es información confidencial. Cuestiones como, por ejemplo, ustedes saben, dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social nosotros tenemos que hacer el registro de accidentes que tenemos dentro de la organización y tener un registro de ese porcentaje de accidentes. Entonces, esa información la vamos a compartir, y si la vamos a compartir, ¿quién es la persona adecuada para poderla compartir a las autoridades? ¿Y cuál va a ser el mecanismo para solicitarme esa información? Son cuestiones a lo mejor muy puntuales, muy básicas, pero también nos pueden complicar a nosotros como organización. Hoy en día, con el boom que tenemos de las redes sociales, pues bueno, todo esto se hace delicado. Entonces, ¿quién es la persona o cuál es el canal adecuado para sacar información al exterior sobre la organización? Entonces, son puntos que tenemos que estar considerando para el correcto manejo de la comunicación que exista en mi organización. Recuerden que cuando hablamos de un sistema de gestión, estamos hablando de un acto en el cual nosotros buscamos difundir a toda nuestra comunidad de que estamos cumpliendo, que estamos en cumplimiento de la normativa. Entonces, cuestiones como difundir una política de calidad, una política medioambiental o una política de seguridad y salud del trabajo también son factores importantes de comunicación, y tenemos que elegir los medios adecuados para difundirlo, ya que con esto la comunidad nos puede exigir ese cumplimiento de esa política. Y podríamos decir, oye, pero es una política interna, yo soy el que busco cumplirla. Sí, pero si estamos buscando generar un sistema de gestión y buscar certificarlo, es porque estamos conscientes de que este sistema de gestión nos va a poder exigir la comunidad a través de él. Entonces, sí es muy importante, ya para poder cerrar el tema, entender el proceso de comunicación. 1, es un proceso. 2, se tiene que diseñar. 3, se tiene que implementar. No se puede dejar al azar ese concepto de comunicación. Entonces, hay comunicados también muy importantes, y ahora que estamos en la pandemia, tenemos que considerar, o sea, hay organizaciones en las cuales se han quejado el personal, donde dicen, oye, tenemos un enfermo dentro de la organización, alguien que le haya dado COVID, pero la organización se queda callada, no nos dice nada. Nos gustaría enterarnos de que uno de nuestros compañeros se ha enfermado para poder tener la prevención adecuada y nosotros no contagiarnos, ¿no? En otras organizaciones hemos visto que hay accidentes laborales, pero no nos dicen qué pasa con nuestro compañero. Simplemente se accidentó, tú no preguntes, no pasa nada, ¿no? Entonces, esto también entra dentro de este concepto de comunicación. Pues muy bien, con eso estaríamos cerrando lo que es el tema de comunicación. Era un breve acercamiento en este podcast para que empecemos a conocer distintos mecanismos, distintas herramientas de control para lo que es este concepto. Una vez más, te hago la invitación, déjanos tus comentarios, qué otras herramientas utilizan en su organización para poder controlar o poder establecer los controles para implementar este punto o este requisito de la norma ISO 45000. Compártenos, déjanos tus comentarios, y con eso podremos ampliar la experiencia que tenemos todos los que integramos la tribu de gestión. Por mi parte es todo para este brunch de gestión. Te doy las gracias por estar aquí acompañándonos. Déjanos tus comentarios. Si te agrada el contenido, danos una manita arriba, comparte con toda aquella persona que sepas que le puede ser de utilidad este contenido. Y te doy las gracias. Nos vemos en la siguiente entrega.